cultura. Les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver la presentación. A ver. Allí en el hospital no le dan más. Bien, ¿pueden ver la presentación? Ok, bueno, ahí dice antropología. Bueno, voy a hacer un poquito más grande. A ver, es que ya se me pasó acá. Bien, la definición es, pues es una ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Sí, esa es la definición de antropología. Dentro de la rama o dentro de la disciplina de antropología hay diferentes divisiones. Las que nos ocupa a nosotros en esta unidad trabajar, pues es la antropología social. Y la antropología social se define como una disciplina científica que se ha desarrollado y definido en forma paulatina desde finales del siglo XIX. En sus inicios, su objeto de estudio lo constituían los llamados pueblos primitivos o preindustriales, pero conforme se ha desarrollado su amplio campo de investigación, actualmente un antropólogo social estudia la cultura y las instituciones sociales en diversos grupos humanos, ya sean cazadores, recolectores, horticultores, campesinos, obreros, agentes de bolsa, industriales, etc. Desde la época primitiva hasta lo más actual también. Los antropólogos sociales se encargan de estudiar esa cultura y esa parte de estructura de esos grupos humanos. ¿Sí? Entonces, eso es la antropología social. Algunos temas de interés de la antropología social principalmente son estos puntos. Las adaptaciones ecológicas. Estas adaptaciones permiten a los organismos, ¿en qué consisten las adaptaciones ecológicas? Estas consisten en que se permiten a los organismos condicionarse a un ambiente, divergencia evolutiva, una misma especie que se ha adaptado a vivir en ambientes diferentes, dando morfologías distintas. O sea, estudia esas adaptaciones que el ser humano ha tenido a lo largo de la historia, ¿sí? Como en la época primitiva, esa adaptación ecológica para adaptarse a ese ambiente y cómo hemos venido evolucionando, ¿verdad? Otro tema también que le interesa a la antropología social son los cambios socioculturales. Los cambios socioculturales que se manifiestan en los grupos y en las instituciones en las que pertenecemos. Sí, aquí por ejemplo, pues ya le puse una imagen relacionada, no sé si la logran identificar, pero pues esta presentación yo se las voy a hacer llegar para que ustedes la tengan como repaso general. Normas y valores, pues las normas y valores todos conocemos y la aplicamos, esas normas y esos valores que en nuestra sociedad vamos aplicando. Las creencias religiosas es otro de los temas que también le interesa a la antropología social. Las creencias religiosas, que es muy variada en nuestro país. La cosmovisión, la visión del mundo, de todas los grupos sociales o los grupos, grupos étnicos, grupos de todas las sociedades o de todo el mundo, pues hay ciertas personas o ciertos grupos que tienen una visión del mundo diferente, ¿verdad? También eso da pauta a que se generen nuevas creencias y nuevas religiones. Y la mitología, la magia, el arte, el género, son temas de interés para la antropología social, ¿sí? Bien, ¿cuál es la finalidad de la antropología social? Pues estudiar la diversidad humana, explicar las semejanzas y las diferencias, el cambio y la continuidad en los distintos sistemas socioculturales, ¿sí? El antropólogo o la antropología social nos va a decir cómo hemos
o nos explica cómo hemos venido cambiando, ¿sí? ¿Cuáles son esas semejanzas y esas diferencias que tenemos del ser humano de hace años o de hace siglos hacia los que estamos ahorita, ¿verdad? También dice que no solo presenta un aspecto teórico analítico para explicar la diversidad cultural, se requiere un conocimiento profundo de la realidad social que se está estudiando. O sea, es un conocimiento profundo porque realmente para poder dar una explicación por qué son semejantes o por qué son diferentes, tiene que analizar de manera profunda esa realidad que se está viviendo o que está estudiando. Y para lograrlo, dice que necesita de un trabajo etnográfico. ¿Recuerdan ustedes? En la clase pasada vimos algunos diseños de investigación. Entonces, dentro del área social está la investigación etnográfica. Entonces, la antropología social se sustenta mucho en esto, o para este tipo de análisis o de trabajos del profesional de antropología social y realizar una investigación y dar una explicación necesita apoyarse de este trabajo etnográfico. Este trabajo etnográfico tiene ciertas características. Una de ellas es que el profesional tiene que convivir con el grupo de estudio, aprender su idioma, sus costumbres y participar en los diferentes momentos de su vida cotidiana. ¿Por qué? Ahí, pues para poder entender y para poder comprender y para poder llegar a dar una explicación. ¿Por qué? Porque no es tan fácil o es diferente ver, como dicen, es ver desde fuera, es una perspectiva diferente que ver desde adentro. Entonces, el trabajo etnográfico va buscando, es una mirada desde adentro del grupo. Entonces, se tiene que prácticamente ponerse en los zapatos del grupo que va a estudiar. Tiene que aprender tanto su idioma, costumbres. Entonces, el trabajo etnográfico es un trabajo muy largo. Y entonces, para una investigación, pues no podemos decir que en 6 meses, no, es un trabajo hasta incluso de años para lograr dar un resultado de esa investigación. Y por eso ahí nos dice que el antropólogo tiene que participar en los momentos de la vida cotidiana y ha permitido una comprensión amplia y profunda de la vida sociocultural en grupos diferentes. Es así como logra el investigador tener ese resultado. Y por eso puede dar una explicación de por qué algunos cambios o cómo se dan esos cambios en esos grupos sociales. ¿Sí? No es una tarea fácil. O sea, el antropólogo social pues tiene que... Entonces, a veces nosotros también tenemos que hacer parte de esto, investigar. Claro, nuestra actividad no nos va a permitir pues, estar dentro de un grupo, a menos que nosotros quisiéramos realizar una investigación de corte etnográfico. También lo podríamos hacer. Pero bueno, damos aquí el panorama de lo que realiza la antropología y qué nos aporta la antropología social. Bien, hasta ahí, antes de pasar a esto, pues creo que nos da el panorama de la antropología y de la antropología social, hacia dónde nos lleva, ¿verdad? A estudiar la diversidad humana, para explicar qué es lo que pasa con esos cambios. Y entonces ahorita el trabajo que pueden investigar o que se puede ver desde el punto de vista social, pues hay muchos cambios ahorita, y entonces tendríamos que dar, y es como que las personas apasionadas a la investigación van a encontrar y nos van dando en los reportes de investigación que han salido actualmente, por sobre todo esta situación que estamos viviendo, y nos dan estas explicaciones de cómo vemos o vamos viviendo la situación que se nos ha presentado. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la pandemia, en ocasiones han escuchado en las noticias cómo se han dado las otras pandemias en otros siglos. Y hacen unas semejanzas, hacen unas diferencias. Y hay semejanzas como cuáles.
Por ejemplo, el cómo era la normalidad de esa época, que no se le llamaba así, normalidad o nueva normalidad. En esa época, con máscaras, con caretas, ¿sí? Y entonces ahorita, ¿cuáles son esas diferencias? ¿Cuáles son esas semejanzas? Ahorita estamos viviendo una situación también de emergencia y sanitaria. Y entonces tenemos que utilizar caretas, tenemos que utilizar protección. Entonces, y vean ustedes que desde el punto de vista de antropología social, pues ahí están las bases, las herramientas para hacer ese análisis de la situación de la pandemia. Entonces, es un soporte teórico que se refuerza en todas las investigaciones. Muy bien. Ahora, pues pasando al tema de la cultura. Bueno, antes de eso, ¿algún comentario que quieran hacer ustedes de la antropología social? Por ejemplo, maestra, ahorita que he analizado casos, por ejemplo, en el hospital, llegaron una persona ya emocional, una persona eh, con, que tiene una lengua de diferencia a nosotros. Entonces, es importante observar a esa persona a entender esa lengua porque a veces nosotros no entendemos. ¿Sí me escucha? Un poco entrecortado, así como que el micrófono que tienes, Ahorita ya me escucha. ahorita sí. Ok, bueno, ahora sí me escucha. Sí, nada más que no te muevas tanto para que... Ok, maestra, disculpa. Al respecto de la situación de la antropología, como por ejemplo he analizado una población donde yo trabajo en el hospital, hay una comunidad que se llama Arena Nuevo Chichonal, que es una persona que son área lengua diferente como nosotros. Entonces nosotros a veces nos entendemos porque ellos tienen diferentes lenguas que nosotros. Pero sí es importante es analizar de que ellos tienen una lengua diferente que a veces nosotros no podemos captar. Entonces quiere decir que nosotros tenemos diferentes culturas, pero sí es importante apoyar a las comunidades. También nosotros es importante conocer toda la lengua, tanto Así el es. idioma. Entonces, sí he observado de que ellos hablan diferente, pero nosotros buscamos la manera de apoyar para que podamos entender que nosotros, para apoyarlos, a veces nos cuesta, porque nos cuesta muchísimo. Y, por ejemplo, los muchachitos que son sordomudos, Ujú. eso también, yo, gracias a Dios, he tenido aprendizaje de lengua, LSM, que se llama, que también a veces a mí me cuesta enseñarle, decirle la mano, te dicen eso, pero sí es importante aprender, como trabajo social es importante aprender toda esa antropología, la cultura, para que te pueda mejorar, tener una habilidad, el idioma, de cualquier idioma, pero sí es difícil entender esa manera, pero aquí como lo estoy entendiendo, que es importante comprender y analizar toda esta situación, idiomas de diferentes comunidades. Así es. Vemos ahí, como nos dice Jesús, la necesidad que se está presentando, porque podemos tener los recursos, por ejemplo, en el área de la salud, para atender a la población, pero si no sabemos de dónde proviene o qué es lo que puede expresar el usuario o el paciente, porque no podemos comunicarnos con él, ¿sí? Entonces, es ahí una de las herramientas que nos da estas disciplinas para poder aprovecharlas y para aprender. Nosotros en nuestra área de trabajo social debemos aprovechar todo esto. Es necesario ahorita, por ejemplo, con lo que dice Jesús, ahorita lo vamos a ver en el tema de cultura, ¿sí? ¿Qué significa cultura y por qué es importante? Nosotros tenemos que conocer, a veces ni siquiera en nuestro propio estado conocemos. Entonces tenemos ahí la información al alcance porque ya ahorita con los medios tecnológicos podemos hacer recorridos virtuales por muchos lados. Entonces, no pensar primero en irnos al extranjero
sin conocer nuestro estado. Entonces, es importante que conozcamos, y sí, tenemos la oportunidad de conocer otros países, otros lugares, eso también genera un conocimiento más amplio, conocer nuevas fronteras, etcétera, etcétera. Pero bueno, es importante para nuestra área de desempeño que conozcamos también nuestro espacio, nuestro lugar, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, porque también nosotros pertenecemos a un grupo social. Y en ese grupo social, pues también estamos inmersos dentro de una cultura. Entonces, aquí, por ejemplo, yo buscando en las imágenes, bueno, dije, bueno, cultura, ¿de qué manera les puedo representar? Ya no me fui porque me salían imágenes ahí de muy, muy bonitas, pero bueno, vamos a enfocarnos a nuestro territorio, a nuestro Tabasco. En este caso, pues yo digo, bueno, aquí tenemos dentro imágenes que representan a la cultura. Yo le puse estas imágenes porque podemos identificar a través de estas imágenes ciertas cosas que con los elementos de la cultura vamos a identificar el porqué de esto. El porqué, por ejemplo, de esta primera imagen que ustedes la logran identificar, a los de Tenosique, pero creo que no hay nadie de Tenosique conectado. La danza del pochón. Ajá, la danza del pochón. Entonces, muy famosa y está clasificada como una de las más raras del mundo a nivel mundial. Entonces, fíjense cómo ustedes, como Tabasco, no solo somos famosos por la pandemia, que estamos en los primeros lugares, ¿no? Somos famosos por nuestra cultura, ¿sí? Entonces, hay esta danza, pues es una tradición, una tradición de un municipio y que se ha preservado por años y años y que en la actualidad, pues se ha difundido y miren dónde estamos ubicados actualmente. Esta otra imagen que ven ustedes acá, pues están viendo, pues es así como que el traje tabasqueño, el baile, el folclore también. Entonces, que también tiene su presencia histórica y que nos ha identificado en ciertos eventos culturales. Cuando vemos esa imagen, decimos inmediatamente que es Tabasco, ¿verdad? Entonces, quienes somos de Tabasco, bueno, nos sentimos orgullosos, incluso a veces de portar un traje como esos, ¿no? Jesús dice que no, porque Jesús no es de Tabasco. No, maestra, yo soy chiapaneco. Pero bueno, también tenemos en Chiapas, tenemos una gran cantidad de elementos. Cultura. Exactamente, y tienen sus trajes también muy hermosos y también representan ahí, pues entonces ahí la justificación de estas imágenes es porque estamos en una ubicación geográfica del estado de Tabasco. Pero podemos ustedes dentro de su imagen de cultura, ¿qué imágenes le vienen a ustedes? Por ejemplo, yo observo, bueno, mi familia es tabasqueña. La verdad, yo conozco los de Tabasco. Por ejemplo, la imagen de Tabasco colombiana. No te escucho, Jesús. Bueno, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Mi familia es tabasqueño. Toda la mayoría somos tabasqueños. Mi mamá es tabasqueña. He observado que Tabasco tiene una tradición de su cultura, de diferentes mensajes que tiene la tradición que se puede representar al amor, que se presenta una tradición por ejemplo, yo en Chiapaneco tengo una cultura, y es cierto, maestra, que conozcamos bien la cultura de nuestros estados, porque a veces nosotros no conocemos muy bien por qué, a veces no nos damos la importancia, pero sí es importante conocer la cultura. El Tabasco tiene mucha tradición porque yo he visto, observado de la algarabía que le dicen ellos, la tradición que conocen de varios años que han progresado de presentar esta tradición orgullosamente tabasqueña. Muy bien, Jesús. Ahora, bueno, vamos a continuar
con la exposición. ¿Ven la siguiente diapositiva? ¿Sí? Bien. Ahí podemos definir que la cultura, la definición de cultura. La cultura es un conjunto de procesos sociales que regula la colectividad humana. Para Guy Rocher, la cultura, ahí se me movió, es el conjunto trabado de maneras de pensar, sentir y obrar, más o menos formalizado, que admitió y compartió, que admitido, perdón, y compartido por una pluralidad de personas, les sirven simbólica y objetivamente para integrarse en una comunidad particular y distinta. Podemos encontrar diferentes autores con diferentes definiciones de la cultura. Y nosotros, incluso ustedes, muchos de ustedes, pues, escribieron algunas cosas como, pues son cosas que comparten, cosas que seguimos, tradiciones, costumbres, ¿sí? Entonces, pero en un sentido estricto formal, es un conjunto de procesos sociales. Esas palabras o esas cosas que realizamos son procesos sociales y que regulan la colectividad humana, porque lo hacemos en colectivo, ¿sí? Muchos también, otros autores también lo definen como, desde el sentido de la propia palabra, como cultivar, porque se cultiva de generación en generación. Entonces, los procesos sociales se repiten y continúan de generación en generación. Claro, hay algunos cambios, algunos ajustes, pero bueno, sigue siendo cultura. Según Rocher, la cultura cumple una doble función, ¿sí? Este autor nos dice que, bueno, la primera es la función social. Esa función social dice realidad universal, moral, mental y simbólica, que es sentida por una colectividad y que sirve para la comunicación, ¿sí? A través de la cultura, las personas se reconocen mutuamente unas divergencias, vínculos y oposiciones y se sienten individual y colectivamente como miembros de una identidad cultural. Cuando decimos México, no importa que estés en Chiapas, no importa que estés en Monterrey, no importa que estés en Guadalajara, no importa que estés en Tabasco, nos sentimos todos iguales, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué? Porque es una parte que es individual, pero también es colectivo. Entonces, yo creo que todos hemos sentido la emoción cuando dicen México, ay, entonces, pues somos mexicanos. Ahora, también cuando decimos Tabasco, Chiapas o el lugar donde somos, pues también, ¿verdad? Nos sentimos una identidad. Bien, y la función psíquica. Esa es la función social. Ahora, la función psíquica. La cultura moldea la personalidad, pero no de una forma rígida y estricta, sino que el individuo tiene libertad y autonomía para adaptarse a esos patrones culturales. No quiere decir que, por ejemplo, todos los tabasqueños todos van a hacer lo mismo, no. La función psíquica tiene que ver con cómo moldea nuestra personalidad. Hay muchos que hablan y dicen, se apasionan del Estado y todo, y conocen mucha información sobre el Estado y participan de las costumbres, de las tradiciones, de las normas, los valores que hay en esa cultura. Pero muchos la personalidad es diferente, ¿sí? Entonces, tienen esa libertad, tenemos esa libertad y autonomía para adaptarnos a esos patrones. Yo sí, yo no. Yo pues sí sé que en Tabasco se celebra esto, pero pues yo no me adapto a esos patrones culturales, yo no convivo con eso, ¿verdad? Entonces, este autor me gusta porque tiene esas dos funciones que describe a la cultura, pues sí refleja
esas funciones que aplicamos desde el punto de vista social y desde el punto de vista personal. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cuáles son los componentes de la cultura? Pues tenemos aquí los componentes de la cultura. Uno de los principales componentes son los símbolos. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es un objeto, una palabra que sustituye a otra cosa. Estamos tan familiarizados con los símbolos que cuando vamos a otra cultura tenemos mucha dificultad en entendernos con ellos. ¿Por qué? Pues porque utilizan símbolos y signos distintos. ¿Sí? Entonces yo aquí les puse como un ejemplo pues, la imagen de la bandera, ¿verdad? Es un símbolo, es digamos, estela, son colores, tiene una imagen, pero representa mucho para nosotros, ¿verdad? Estemos en el estado que estemos. Entonces, es un símbolo que representa más allá del objeto material. ¿Sí? El lenguaje es otro de los elementos. El lenguaje es un sistema de símbolos, ahí lo que mencionaba Jesús, ¿verdad? Que sirven para que los miembros de una comunidad social se comuniquen. El lenguaje sería a la cultura lo que el ADN a la biología, ¿verdad? Entonces, el lenguaje es el mecanismo de reproducción cultural por excelencia. ¿Sí? De qué manera nos comunicamos y entonces la importancia también de conocer, como decía el compañero Jesús. Aquí la imagen que yo les coloqué, pues cuántas, pues solamente hay algunas lenguas que tenemos ahí, como la náhuatl, la maya, la chontal, ¿sí? Entonces, a eso se refiere este elemento del lenguaje. ¿Ya ven? De lo que estábamos mencionando hace un momentito, Jesús. Bien, valores y creencias. ¿Qué son los valores y las creencias? Pues son modelos definidos culturalmente con los que las personas evalúan lo bueno y lo deseable, lo bello y que sirven de guía para el funcionamiento de la vida en sociedad. ¿Sí? Para que funcione nuestra sociedad. Es decir, los valores serían enunciados sobre el deber ser, ¿sí? ¿Cuál es el deber ser? Nosotros sabemos qué cosas son buenas, qué cosas son deseables, para qué sirven, ¿sí? Y también sabemos qué cosa es malo, entonces si lo hacemos, decimos que, pues, ¿dónde está, verdad? El valor hacia la vida. Entonces, y otras de las cosas dice, es decir, los valores serían enunciados sobre el deber ser y las creencias son enunciados específicos que las personas consideran ciertas. ¿Sí? La creencia es creer, consideramos que es cierto. La diferencia entre ambos es que los valores son más abstractos y generales y las creencias están más apegadas a la vida cotidiana. Entonces, toda la vida hemos creído en esto, entonces vamos a seguir y porque lo hacemos cotidianamente y continuamos y crecemos y nuestros hijos y nuestra descendencia viene con lo mismo. ¿Sí? Y los valores es un poco más abstracto porque también llega el momento en que es lo que deseamos, que es bueno, que también viene dentro de la vida cotidiana que te van enseñando a que las personas evalúen lo bueno de las cosas, lo bueno de cómo te debes de comportar. ¿Sí? Normas y costumbres, otro elemento dentro de la cultura. Por ahí se me fue un error. Las normas y costumbres son conjunto de reglas y expectativas sociales mediante las cuales la sociedad regula la conducta de sus miembros. Estas pueden ser proscriptivas, que son estas que suponen un elemento de prohibición. Por ejemplo, no matar, no robar, ¿sí? Están prohibidas.
Las prescriptivas señalan conductas deseables como ceder, aquí por ejemplo, ceder el asiento en un autobús. Aquí el autor la maneja en la guagua, como lo mencionan en otros países, pero es en el autobús. Ceder el asiento a una embarazada, a una persona de la tercera edad, ¿sí? Bien puede ser un señor de la tercera edad, no sé. Entonces, son conductas deseables. ¿Por qué? Porque habla bien de la persona, que son costumbres o normas que, bueno, tú dices, bueno, yo soy un caballero, soy una persona joven, entonces la persona de la tercera edad necesita mejor ir sentada. No importa que yo, el trayecto sea tan largo y que yo pues, estoy más joven, es mi costumbre y lo voy a hacer, entonces siempre lo hago. Normas que siempre están en vigor, como obedecer a los padres. Entonces son normas que por sí están así como que bien establecidas. Tienes que obedecer. Y las situacionales se aplican en determinados momentos. ¿Sí? Aquellas normas que, por ejemplo, en la escuela, por ejemplo, en la biblioteca decimos guarden silencio. Están normas, están escritas, lo que tienes que hacer, ¿verdad? Esas se llaman situacionales. Y bien, pues ya está ahí. Serían los elementos más importantes, o los elementos, perdón, de la cultura. Bien, ¿qué les parece cómo estos temas nos llevan a que tenemos que conocer y buscar? Y yo espero que a través de esta retroalimentación, ustedes también tengan la inquietud de buscar un poquito más del lugar de donde son, de investigar y ver qué otras cosas podemos rescatar, conocerlas, saber, que de una u otra manera en algún momento dado nos van a servir. Siempre nos dan un aprendizaje. Bien, entonces, con respecto a este tema, pues la antropología, ya vemos que es la antropología social y la cultura. Vean ustedes cómo estos temas son importantes para la carrera, ¿sí? ¿Algo que quieran comentar de lo que ahorita vimos? Y hacemos también, podemos hacer de lo que ustedes escribieron, revisen ustedes ahorita, revisen ustedes su aportación y entonces dirán, bueno, ¿estoy perdido en mi definición? Pues o no, estamos en sintonía y y entonces pueden ustedes ampliar e incluso el objetivo también es que ustedes ahorita a partir de lo que ya vimos ahorita en clase, puedan ustedes cambiar y hacer nuevamente el concepto de antropología, el concepto de antropología social, el concepto de cultura, ya con lo que acabamos de ver ahorita. ¿Sí? Pues bien, jóvenes, Bueno, escucho sus opiniones, sus comentarios. sí, maestra, pues fíjate que como le decía hace rato, como nunca damos la importancia, pero sí es muy importante conocer todo esto tipo de antropología porque como trabajo social es muy importante de comprender y conocer todos los fundamentos que pasan alrededor de nuestros estados, no nada más Chiapas, todo el nacional como mexicano es importante identificar cuáles son los idiomas importantes para poder apoyar a nuestros seres humanos. Como ser humano es como por ejemplo yo soy chiapaneco, soy único chiapaneco en mi familia tabasqueña. Ellos tienen diferentes lenguajes que yo, pero ellos tienen diferentes de pensar, de sentir como humano, ¿no? Entonces, la verdad me llamó la atención. Yo he revisado de diferentes culturales, por ejemplo, Oaxaca. Oaxaca tiene otro tipo de lenguaje
a veces nos cuesta entender qué es lo que está diciendo. Pero yo decía, porque acá tengo mi vecino cercano que es zapoteco, habla muy diferente, le digo, habla despacio, o sea, tiene diferente lenguaje que a veces nosotros podemos captar. Así Y, es. como trabajo social, a mí me gustaría implementar, entender, porque queremos aprender el idioma. A veces nosotros no entendemos de dónde podemos conocer el idioma, porque sí es importante, maestra, que dedicaran esta materia de idioma, de lenguaje, pero de indígena, porque a veces nosotros nos dan la materia de lenguaje de puro extranjero. ¿Por qué extranjero? Mejor es nuestra nacionalidad. Y también Así es. quisiera agregar lengua LSM, porque en el hospital llegan muchas personas discapacitadas de las personas que son sordomudos. Los compañeros no entienden esto. Yo le doy gracias a Dios que la secundaria conoció una compañera que se llama María Magdalena, que ella es sordomuda, y yo me acerqué con ella y aprendí, gracias a ella, aprendí los, la manera de qué quiere decir, qué quiere, qué me quiere decir a mí para que yo pueda comprender. Una persona le cuesta entender el idioma indígena, idioma del LSM, pero sí es importante conocer toda esta cultura para que podamos confrontar en cualquier situación a la sociedad. Así es. Gracias, Jesús. Muy bien. ¿Alguien más? Ya para concluir, ya terminar esta sesión. Maestra. ¿Sí? La verdad, muy, muy, buena aportación y revisando mi trabajo que entregué, no es tan buena de cómo No se escucha muy tiene bien. su compañero Jesús, nuestro lugar, de nuestro entorno, y no nada más de aquí de Tabasco, sino del mundo. Y pues, ahora sí, recapitulando todo lo que nos comentaba, pues yo creo que tengo que ver más cómo está aquí la cultura de aquí de Tabasco, para luego lanzarme a lo que es el mundo entero. Esa es mi aportación, maestra. Ok, gracias, Flor de Lis. ¿Alguien más? Pues esta materia es importante porque como trabajadores sociales necesitamos conocer porque todos somos, o sea, en muchos estados, pues hay personas de diferentes lugares y tienen diferentes culturas, diferentes formas de haber sido educados, diferentes creencias. Entonces no podemos generalizar. Es importante que como trabajadores sociales nosotros aprendamos todo esto para poder nosotros ayudar, porque no podemos ayudar de la misma manera a todos, sino que cada quien, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a lo que al lugar de donde es, nosotros podemos basarnos ahí. Es una información importante para nosotros para poder de ahí empezar a ayudar. Así es. Y además de conocer, es importante también respetar, ¿verdad? Porque vamos a trabajar nosotros con usuarios, con personas, con seres humanos, que igual también nosotros pertenecemos a un grupo y también tenemos nuestras propias creencias, al igual que las personas con las que vamos a trabajar. Entonces, sobre todo el respeto, que sea mutuo, porque muchas veces las personas cuando tú trabajas con un grupo y quieres ir a imponer algo y tienen unas costumbres y tienen sus normas y tú vienes y quieres cambiarle todo, pues tampoco podemos hacer. Tenemos que también trabajar en armonía y con respeto para que esto funcione. Además, conocerlo, porque si no conoces, no puedes aportar y no puedes trabajar porque no tienes ese conocimiento. Entonces,
Yo espero que estos materiales que les comparto, estas actividades que realizan ustedes, pues también la enriquezcan con otras referencias, que ustedes también tengan la iniciativa de investigar más. Yo ahorita este material se los voy compartiendo porque le he ido agregando de la actividad pasada. Ahorita le agregué para que todos lo tengan en una sola presentación, ¿verdad? Entonces, pero de todas maneras, ustedes, yo veo que algunos hacen sus anotaciones y algunos pues ya tienen también, pues grabada la sesión. De todas maneras, yo compartiré la información. ¿Sí? Pues muy bien, jóvenes, me dio mucho gusto estar con ustedes. Un aviso para la siguiente actividad que, bueno, alguno de sus compañeros me mandó un mensajito que no encontraba la liga del material. Es un cuadro, me decía que no la encontraba, pero bueno, es un cuadro que es un cuadro comparativo de qué es la sociología, la antropología y la psicología, creo que esa es la actividad. Incluso ustedes, ese material pues está así como que dentro de un blog de sociología, en una página web de sociología, pero ustedes pueden buscarla o incluso pueden consultar otras fuentes para hacer su cuadro comparativo. ¿Sí? Es igual, es conocer un poquito de cada una de estas disciplinas y cuáles son las diferencias que hay y similitudes que hay o aportaciones entre ambas, cómo se relacionan. Entonces no es tanto complicado que ustedes puedan buscar la información. ¿Sí? Por si ya revisaron la siguiente actividad. Y quienes ya lo mandaron, pues igual, pues ya no hay ningún problema. Y los que no, también les recuerdo que no la envíen hasta el último día, como en el caso de este foro de participación, hay quienes todavía ayer están mandando, es un foro, entonces yo creo que podrían participar con tiempo y además, pues igual, si organizan su tiempo, les da oportunidad para continuar con las otras actividades y no dejarlos hasta el último día, ¿sí? Entonces, jóvenes, si no hay ningún comentario más, les agradezco mucho que se hayan conectado, hayan hecho el espacio para estar reunidos hoy y poder aprovechar esta retroalimentación que con mucho gusto he preparado para ustedes, preparé para ustedes y que pues se enriqueció más con las aportaciones de cada uno de ustedes. Yo espero que igual en las próximas sesiones pues sea más participación de sus compañeros, ¿sí? Prometo no hablar más para el próximo sesión. Bueno, eso es, que estén bien, cuídense mucho.